No queremos marcharnos sin regresar de nuevo a la Expo. Ayer se celebraba el Día de Aragón. Nos hemos fijado en el exterior de este edificio, del Pabellón de Aragón. Uno de los más singulares de la muestra es, como saben, una inmensa cesta de frutas. Esta fachada sin precedentes envuelve el Pabellón de Aragón en la Expo 2008. Representa una cesta de mimbre típica de la comunidad. Se levanta en el suelo sobre 3 únicos soportes. Es el único edificio de la Expo que no nace desde el suelo, que nace desde una primera planta. Y es uno de los pocos edificios europeos que está planteado así. Su construcción sigue criterios bioclimáticos destinados al ahorro de energía. Los paneles y cubierta aíslan el interior de la temperatura estival. Evitan así el uso indiscriminado del aire acondicionado. Es el segundo edificio más alto de la Expo. Sus formas onduladas imitan las elevaciones del territorio aragonés. Unas formas poliédricas, que son los patios acristalados, que eso es lo que, en definitiva, con unos cromatismos diferentes y unas texturas diferentes, lo que quería era manifestar esa diversidad del paisaje de Aragón, la riqueza y la diversidad del paisaje de Aragón. Entre el suelo y el primer piso se abre esta plaza al aire libre. Ofrece un microclima para el visitante gracias a estos aspersores. Imitan los juncos del meandro de Ranillas y reducen la temperatura ambiental hasta 5 grados. La guinda de la cesta es la huerta aragonesa.